Hola amigos de Free Ticket, queremos contarle cosas nuevas que hemos hecho y en lo que hemos trabajado para ustedes. Tenemos una app, entonces descárguenla, Android, iOS, muy bacano. También pueden descargar tickets gratis aparte de la membresía. O sea, lo ideal es pagar la membresía, pero si no le alcanza, pueden descargar tickets gratis y solo pagan el consumo mínimo de la entrada. Tiene más privilegio la membresía en ubicaciones, en acceso y todo eso. La membresía siempre es la mejor opción, pero si quieren venir y quieren probar y todo eso, pueden descargar tickets gratis con consumo mínimo. También, Free Comedy Fest que hicimos en Medellín está en Free2See para que lo vayan a ver. ¿Sí? Entonces ahí está todo, Fox News, lo que pasó con La Gorda, lo que pasó con Bart, lo que pasó con Polilla. Ahí está Emit, hizo un showzazo para que lo pillen ahí en Free2See, los que pagan la membresía. Y también tenemos todo lo que ha pasado con los rookies, toda la fase de grupos, ahí está en Free2See para que lo miren, las promesas nuevas de la comedia y puedan seguir viendo comedia, que es lo único que ofrecemos, comedia por el momento. La idea es que vamos a ofrecer más cosas, estamos trabajando para eso. Entonces descarguen la app, todo lo que les conté, disfrútenlo. ¿Tú quieres que un comediante haga algo? Por ejemplo, en un show, ¿verdad? Dile lo contrario. Porque el comediante automáticamente siente el morbo de querer transgredir las leyes. Entonces, Claro. Cuando hay ambientes dictatoriales o muy represivos o de muchas prohibiciones, eso hace que el humor se afine mucho y entonces la gente aprecia mucho el ingenio. Cuando están persiguiendo a alguien, la gente aprecia más. Entonces salen unas joyas creativas buenísimas. Amigos de Free Ticket, una charla más aquí de comedia, o sea, llevamos restos sin grabar, pero yo les estaba contando justamente ahorita al invitado que la idea es como grabar eso cuando de verdad me dio curiosidad hablar con alguien de comedia. Y con él sí me ha dado mucha curiosidad desde hace rato y ya se pudieron dar los tiempos, se pudo cuadrar todo y estamos acá con el profe de la comedia de Venezuela, el señor Rubén Morales. No, Quique, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un honor tenerlo acá, Rubén. No, para mí, mira, es un gran honor tomando en cuenta que soy inmigrante aquí en Colombia, lo que significa boom para la comedia aquí en Colombia, que es como el máximo referente del sitio de comedia 24/7, podríamos decir. Y bueno, nada, inmensamente agradecido. No, a usted por estar acá. Sí. Y porque hoy yo sé que va a aprender mucho y pues la gente que Gracias. va a aprender demasiado. Porque estamos hablando como que vamos a conocer un contexto mucho más amplio, un poquito más, vamos a contextualizar la comedia en Latinoamérica, creo yo. Entonces, pero comencemos por el inicio, como comienza esto siempre. Sí. ¿Usted, Rubén, era chistoso en el colegio? Mira, realmente no era el chistoso. Sí me di cuenta con el tiempo algo que menciona Billy Crystal también, que muchas veces el comediante no es el payaso de la clase, sino el que le dice las cosas al payaso de la clase que luego el payaso de la clase dice. Okay. Entonces eso sí me pasaba. También me gustaban los chistes malos y tal, pero mi amor por la comedia sí estaba allí, en cosas como Condorito o referentes de la radio o de caricaturistas venezolanos siempre. Para mí ver un chiste era como ver una joya. O sea, me daba como una envidia sana ver, cuando tú ves una línea bien construida, es como que, ¡ay, qué belleza! O sea, yo decía, eso es una belleza y yo quiero llegar a eso. Entonces, digamos que me gané un concurso de poesía en el colegio y después yo vi una película que yo dije, yo quiero hacer eso, que era Las partes privadas de Howard Stern, que es un comediante, bueno, un locutor de radio de Estados Unidos muy famoso que hizo una radio muy irreverente. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Y eso me sacudió tanto que dejé la carrera de ingeniería y me cambié para comunicación. Y luego empecé a trabajar en radio llevando libretos allá en Venezuela como asistente de producción y los libretos les gustaron. O sea, yo siempre desconfío de mi trabajo hasta tanto alguien no lo valide externamente. Entonces, Pero usted cuando estaba en el colegio no hizo referentes de comedia, o sea, no, claro, como sí. stand-up, ¿había visto? había visto, no, bueno, O stand-up, o cuenta chistes, o no sé cómo es la historia de la comedia en Venezuela, o sea, ¿cuáles fueron los primeros referentes? Como digamos, acá fue Sábado Felices. bueno, el ¿Sí? equivalente allá es Radio Rochela, Ok. que Heriberto lo mencionó, Heriberto Sandoval lo mencionó aquí en este programa. Ah, sí. Entonces sí, Radio Rochela era buenísimo. ¿Y qué era Radio Rochela?
A diferencia de Sábados Felices, sí es un programa o era un programa de puros sketches. Ok. Entonces no había monólogos como tal. Pero era en televisión. En televisión, Ok. sí. Y como dice radio, pues yo pensaba que era de radio. No, porque el nombre de Radio Rochela surge como una parodia del nombre del canal. Ok. Entonces el canal es Radio Caracas Televisión Ok. y ellos hicieron Radio Rochela, que Rochela es como recocha. Ok. Entonces, ok. como decir Radio Recocha aquí, ¿no? Entonces, era como en el Caracol de allá, que era RCTV, y ese es un programa que a la par de Sábados Felices, bueno, en algún momento decían, aunque yo lo revisé en el libro Guinness y nunca lo encontré, pero que tenía el récord Guinness Radio Rochela. Radio Rochela termina en el 2010 porque ya Chávez acabó con las concesiones de ese canal y entonces ahí ya queda Sábados Felices como el estandarte de ese programa que ha durado más años. Ok. Sí, sí, ok. sí. Bueno, mire, esos datos de Y Sancho. Condorito. Condorito para mí fue una influencia muy fuerte. Ok, Condorito. O sea, llegar del colegio y ver un Condorito en mi cama, eso era la gloria para mí. Ok, es una revista, ¿no? Era Sí, una caricatura. pero aquí Era aquí el la anime, vendieron. el anime de esa época. Sí, de Pepo, el caricaturista chileno. La manga de esa época. Sí. Es que sí, tiene razón, como que ver líneas de comedia bien construidas es como una genialidad, ¿no? Es como, ¿cómo construyó eso? ¿Cómo llegó allá? Sí, ¿no? O sea, me parece que eso es muy inteligente los que llegan allá a esas líneas. Sí, hay un comediante, por ejemplo, para citarte, bueno, de tantos chistes que tú has visto en este local, pero de Red Fox, un comediante gringo, que él decía, la anchoa es un pez del tamaño, que es del tamaño de un dedo y que huele como un dedo. Y entonces ahí son esos chistes que tú dices, ay, me encanta. O sea, más allá de lo sexual que pueda tener el chiste y Sí, eso, sí, pero sí, sí. es el No, pues es muy ingenio. sexual, pero no está diciendo literalmente nada. O sea, Exactamente. uno es el que se lo está diciendo. Exactamente. O sea, también es que se le meten a la cabeza a uno. Exactamente. Eso es muy bacano. Y eso, por ejemplo, es algo que aquí en Colombia me encanta de Camilo Pardo, que para mí, entre tantos exponentes de humor negro, pero lo que me gusta de Camilo Pardo es que él te halla ese rincón en el cerebro donde tú dices, yo también lo he pensado. Sí. Y entonces tú te ríes porque no te queda de otra, porque tú Exacto. también lo has pensado, pero él como que no lo dice así como abiertamente, ¿no? Entonces el humor negro cuando es así, es brutal, me parece a mí. Sí, claro. Yo también opino lo mismo del mago. Él lo lleva a uno a encontrar su lado más oscuro. Como que uno dice, pero yo, ¿por qué me estoy riendo de esto? O sea, esto es una cosa muy gonorrea. O sea, no me puedo reír de esto. Pero él hace que uno llegue a reírse de eso y lo lleva a uno allá. Exactamente. Hay veces ni lo dice, solo hace que usted lo piense. Exacto. Está súper bien. Sí, ese man es muy áspero. Hay manes que dicen, no, hay que encontrarle bien el gusto, es muy bacano, muy chévere. Sí, sí. Entonces usted, ¿cómo encuentra el stand-up en su vida? Usted cuando salió, pues supuso que en la universidad, usted me dijo. Sí, comunicación. ¿Sí? Y en algún momento usted pensó en hacer stand-up o alguna cosa así? ¿O cómo se le encontró? Inicialmente quería hacer radio de comedia, ¿no? Y después sí recuerdo que en algún momento estaba en HBO algo, vi a Chris Rock. Okay. Y yo dije, ay, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces en Venezuela ocurrió un fenómeno muy bonito que muchas personas muy consagradas, o sea, podríamos decir equivalentes a un Don Gediondo, a un Andrés López, a, no sé, o sea, los nombres más grandes de aquí, un Jaime Garzón, ellos empezaron a dar como talleres. Okay. Y ni siquiera fue por necesidad de dinero, sino que entonces estaba uno de guión, estaba uno de stand-up, había uno de late night. Entonces eso de alguna manera empezó a que estas nuevas generaciones que tenían este interés vieran, mira, es posible, de alguna manera, ¿no? Entonces eso también alimentó. Pero ¿quiénes eran esos referentes? Yo quiero saber, para conocer un poquito más acá. Sí, Laureano Márquez, que vendría a ser como un equivalente a un Jaime Garzón acá, ¿no? Laureano Márquez. Laureano Márquez. Él dio uno de historia de la risa en Occidente. Imagínate el enfoque tan filosófico. Pero nosotros estábamos una cantidad de alumnos ahí, entre ellos Bobby Comedia, estábamos fiebrudísimos, que queremos hacer stand-up. Y él se molestaba, pero juguetonamente, pero, ay, me están llevando el curso para allá y no es para eso. Entonces él amablemente dijo, vamos a hacer algo, yo les voy a hacer una noche de novatos. Y preparamos los monólogos y tal, y los presentamos. Y fuimos a su casa, imagínate,
Sí, o sea, como ir a la casa de Jaime Garzón a hacer un ensayo, nosotros estábamos así maravillados. Ok. Y Laureano Márquez es una persona hermosa, humanamente. Y él sigue con vida. Sí, sí, Ah, sí. ok, ok, ok. Y entonces nos presentamos además en un restaurante hermoso que se llamaba Europa, allá en Caracas, Venezuela. Y bueno, de ahí en adelante todo. El otro ¿Y quiénes estaban en ese taller con usted? Usted me dijo que estaba Obi, ¿quién más está ahí? ¿Quién se Había mucha gente, pero los que queríamos hacer stand-up era Bobby Comedia, que hoy sigue haciendo comedia, Sí. Roberto Boncore, Fran Artur Duque, que hizo comerciales aquí en Colombia, Rosa Clemente y Carlos León. Sí, pero digamos que quienes quedamos así en el oficio, de alguna manera Bobby y yo, y Rosa Clemente, que es guionista en México de comedia, y Fran Artur, que es actor, sí. Súper bien. Sí, Sí, claro, Bobby también es un referente muy bueno para la comedia. En Colombia también. Sí, Sí, ahí me dijo fue como maestro del Mago, de Molipollo, de Silvia. El primer taller que ellos hicieron de stand-up lo tomaron con ellos, ¿no? Sí, Bobby. Bobby vino para acá. Y yo también, antes de yo mudarme en el 2018 a Colombia, yo vine una vez a dar taller. Fue un fracaso en convocatoria, pero debo darle las gracias públicamente a Jonathan Gato, Ok. porque Jonathan nos habíamos hecho como amigos y eso. Y me dice, ay, marica, venga y lo hace aquí en mi casa. Él vivía en Ciudad Monte. Y entonces fue Ibrahim, fue Pedro Silva y el Gato, y estuvimos ahí todo el día y yo les di el taller, y bueno, y entonces esa súper fue una bien. primera experiencia y después he dado varios más aquí. Ok. Entonces, él les dio el taller, hicieron Noche de Novato y se pararon por primera vez. Sí, sí, eso fue en el año 2004, el 13 de julio de 2004, me acuerdo perfecto la fecha. Y fue muy bonito porque en Venezuela había una gran camada de gente establecida, digamos, bueno, porque eran exitosos en televisión y todo esto, pero había como un hueco generacional. Hubo como uno o dos personas que fueron como eslabones, ¿no? Sí. Pero no había como esta continuidad. Y después vinimos nosotros, que era esta nueva camada muy parecida a lo que ocurrió en Colombia y en muchos países del mundo, que eran camadas que veían que no había que depender netamente de los medios tradicionales, Ok. sino que decían, podemos ir a un bar y empezar a hacer nuestra cosa. Y eso fuimos nosotros, gracias a Laureano. Entonces, en esa primera noche de comedia, fue tanto como el morbo de lo que estaba pasando, de ¿qué es esto? Una gente nueva haciendo stand-up, qué sé yo, que en esa primera noche tuvimos que si en el público a Emilio Lovera, a Claudio Nazoa, o sea, es como que en tu primera noche de estreno tengas a Don Gediondo, tengas a Andrés López, tengas a Peter Albeiro en el Duro. público y todos emocionados viendo qué pasaba. Claro. Bueno, con el morbo de ver si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, y afortunadamente, bueno, como toda primera vez hubo sus aciertos, sus errores, pero en general quedó muy bien. Y entonces, bueno, de ahí en adelante, ocurrió que yo he visto este fenómeno en muchos países, que muchas veces los que van cortando la maleza en el monte, quizás no se llevan más los créditos, ¿no? Sino que justo los que vienen pasando luego en la trocha. Sí. Entonces, nosotros en esta nueva camada fuimos como los que veníamos cortando la maleza, ¿no? Entonces Bobby, yo, Arturo Rodríguez, entre otros, allá en Venezuela. Pero después sí vinieron los que realmente destacaron y que la gente más recuerda, que son, y que ellos han llenado teatros aquí, Led Varela, José Rafael Guzmán, cuando vienen se presentan en el Teatro Casia. Entonces, bueno, ocurrió eso y bueno, eso es parte de lo que ocurre en la historia por lo general, sí. Ok. Ok, está muy chévere. ¿Usted cuánto tiempo en esa época, no sé cómo era en Venezuela, había muchos clubes de comedia, habían open mics, o sea, ¿qué había para usted poder desarrollarse como comediante y construir su primera hora, su primer show? Mira, no había nada. Tuvimos que nosotros labrar eso. O sea, estaban ciertos locales, pero que ya presentaban a estrellas de la comedia, pero no se iban a aventurar con nuevos, ¿no? Entonces, muy parecido aquí, que tú ves que hay locales que perduran, entonces está un Terra, está un Rembrandt, está, bueno, hay otro por ahí que se me va, bueno, además es Boom, ¿no? Entonces allá empezaron, fuimos dándole, entonces, 3 noches en un local y después no confiaban más en nosotros. Y vino el fenómeno de George Harris, este comediante venezolano, pues que se ha hecho como el estandarte de la venezolanidad. Y George Harris dio, bueno, hablando de los que cortan la maleza y los que vienen justo después, bueno, George Harris vino como que justo atrasito, ¿no? Y entonces George Harris dio con un local
y la pegó del techo, ¿no? Se llamaba En Vivo, que después pasó y se mudó y se llamó Teatro Bar. Entonces Teatro Bar fue un referente muy fuerte en Caracas, y El Molino, que en verdad se llamaba el Moulin Rouge, como, como el de Francia, pero le decían El Molino. Y entonces esos dos, era lunes teatro, martes molino. Y ahí se generó ese caldo de cultivo muy fuerte que hizo que estallara la comedia, que hubiese seguido muy como va aquí en Colombia con Boom y todo eso, pero bueno, vino la diáspora, la migración masiva de 8 millones y pico de venezolanos que se han ido por todos los países, y eso sí hizo que de repente personas muy novatas tuvieran que suplir esas plazas en distintos locales. Entonces sí hubo como un bajón. Okay. Y después se retomó con el equivalente a Boom en Venezuela, que vendría a ser Pispa. Ahorita, sí, sí. Aparte de Radio Rochela, Sí, sí. aparte de Radio Rochela, ¿qué otros referentes ya de comedia o no sé si de stand-up existió algo parecido a Comediantes de la Noche que pasó acá o fue como un fenómeno así, audiovisual? Sí, bueno, porque en El Molino, Carlos Sicilia era como una personalidad de televisión, personalidad cómica y muy pionero en formatos. Sí. Y él tenía muy buenas relaciones con los medios. Sí. Y él habló con un canal de televisión llamado Canalí y le dijo, oye, ¿qué tal si traemos una cámara local? Eso te estoy hablando año 2007, 10, por ahí. Bueno, entonces grababan todas las noches y lo pasaban como a las 11 de la noche en un canal de televisión. Pero lo pasaban en un canal de televisión. Sí, ese fue como el equivalente a Comediantes de la Noche, Okay. solo que en un país muy venido a menos, con unos medios tradicionales muy golpeados por la censura, bla, bla, bla. Ese contexto era diferente. Sí, porque Comediantes de la Noche, o sea, ahí nos grababan y estábamos felices con salir en pantalla. Aquí, por ejemplo, Comediantes de la Noche, oye, yo creo que eso le cambió la vida económicamente al elenco que Sí, estaba ahí, a claro, obvio. Ricardo, a Sí, era un Diego. proyecto del canal, como Sí, tal. no. Sí, Y- ya era otra cosa. Pero nosotros salíamos al aire, pero no ganábamos plata con eso. Ok. Yo creo que alguien tenía que haber ganado plata con eso. Sí, seguramente, Sí, pero... seguro. Pero ustedes eran felices de salir, pero sí tuvo un impacto como en Venezuela como tal. Sí. Ese programa para las personas. Exacto, stand-up comedy en Canalí. Ese fue como en realidad, la primera muestra de stand-up comedy en televisión en Venezuela. Sí. Sí. Sí, porque digamos a los de Comediantes de la Noche, sí, obviamente les iba muy bien y todo, pero yo creo que el impacto más grande es que las personas conocieron el stand-up en Colombia, en Correcto. realidad. Sí, de pronto, listo, lo de Andrés López fue como un inicio, pero sí fue como, oye, qué chimba este tipo de humor, porque conocíamos el Sábado Felices. Entonces, no sé si eso pasó también. Allá, bueno, y el fenómeno que pasa en muchos países que eran los cassettes y los discos. Entonces, el Conde del Guácharo, que sí es como el equivalente a un Don Gediondo en Venezuela, Sí. él, o sea, viral, pero bueno, cuando el término viral no existía, con sus discos, eso se vendía por todos lados. Sí, También había un cassette de Emilio Lovera, sí. que también se hizo Ellos son muy como los famoso. más famosos, ¿no? Sí, correcto. Pues los más tradicionales. Ajá, sí, El Conde sí. del Guácharo y Emilio Lovera. Sí. Aunque el Conde ya como que, bueno, no sé, se apartó un poquito porque se metió a la política, pero Emilio sí se ha mantenido como un estandarte de la comedia, porque además Emilio es un comediante muy integral y muy bueno en todo lo que hace. O sea, él te escribe bien, él actúa bien, hace personajes bien, canta bien, imita bien, hace rutinas de stand-up bien y cuenta los chistes bien. Ok. O sea, cuando cuenta chistes que yo llamo de librito. Sí, 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 sí. No, es magnífico, Emilio, sí. Muy talentoso, entonces. Sí, demasiado, sí. demasiado. Ok. Pero entonces, eso fue como lo que pasó así audiovisualmente. Sabes que el contexto social era muy diferente Sí. a lo que pudo haber pasado. Y justamente fue como en el 2000, entre el 2010, 2009, 2010, 2011, 2012, que fue lo que pasó Comediantes de la Noche, Sí. que fue acá en Colombia. Y eso en Venezuela fue como la época más dura, ¿no? Sí, sobre todo ya después del 13, cuando gana Maduro, sí. O sea, con Chávez fue muy polémica y de mucha persecución y tal, pero Chávez es como un tío que se ganó el baloto y lo empezó a repartir en la familia. Entonces, a lo mejor el tío estaba loco, pero estaba repartiendo plata. Sí. El problema fue que esa plata no la invirtió. Entonces baja el petróleo y ahí se acabó la plata y ahí es cuando entra Maduro. Ok. Entonces Maduro agarra un país que ya está mal económicamente, que además él propiciaba ese modelo desde el socialismo y tal, o desde más tirando hacia el comunismo,
Y ahí 2013 en adelante sí, ya Venezuela se fue 2013 a adelante. pique, sí. Y entonces hacer comedia en un país con ese contexto social, o sea, porque es imposible, o sea, para el stand-up es imposible no hacer chistes constantemente de eso. O sea, ¿cómo hacen comedia dentro del país Bueno, con ese tú sabes contexto? que hay un fenómeno que me imagino que tú lo has vivido eventualmente, que cuando tú le... Bueno, yo tengo una conocida productora que ella decía, tú quieres que un comediante haga algo, por ejemplo, en un show, ¿verdad? Dile lo contrario. Porque el comediante automáticamente siente el morbo de querer transgredir las leyes. Entonces, Claro. cuando hay ambientes dictatoriales o muy represivos o de muchas prohibiciones, eso hace que el humor se afine mucho y entonces la gente aprecia mucho el ingenio. Cuando están persiguiendo a alguien, la gente aprecia más. Entonces salen unas joyas creativas buenísimas que a la par se van cercenando espacios de trabajo para el comediante. O sea, Claro. pero la gente lo agradece mucho. Entonces, cuando la era del chavismo en Venezuela, hubo un boom de espectáculos de comedia. Entonces empezaron a hacer lo que llamaban los maratones de la risa. Y era shows como de 3 horas. Yo llegué a ir varias veces, como de 3 horas y media. Imagínate que aquí en Colombia presenten. Entonces era variado. Entonces era Don Gediondo, después Riaño, después Quevedo, después el imitador de aquí de Colombia, ¿cómo es que se llama? El moreno alto. Con Camilo Ajá, Cifuentes, ajá. Después Cifuentes, después Tola y Maruja, por decirte algo. Entonces era así, uno tras otro, y esos espectáculos se llenaban y los presentaban en hoteles 5 estrellas. Y bueno, esa fue una época gloriosa para la comedia, pero a la par de que el país se estaba derrumbando. Entonces ahí uno entiende mucho la función social del comediante, ¿no? Que el comediante está ahí, como dice Claudio Nazoa. Ah, que Claudio Nazoa, por cierto, vino para acá un día a ver a Joana Velandia conmigo. Ok. Y que nosotros, o sea, el comediante está apagando fuegos en la sociedad. Entonces, yo creo que nunca tenemos que perder eso de vista, porque entiendo que en esta profesión hay mucho de ego, de ganar plata, etcétera, etcétera, que es normal, pero nunca hay que perder de vista que le estamos cambiando el día para mejor a un grupo de personas que Sí, están claro. allí. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí. Sí, pasa, eso le pasa mucho a los comediantes, ¿no? O sea, como que esos son los comentarios que uno más ve en los inbox o en los comentarios de los reels, como que me lo mejoran el día, Sí. o sea, que los videos, sí, que los videos de ellos son muy importantes para las personas cuando los suben y todo eso. Porque tú que trabajas en este local, para ti la recocha es algo cotidiano. Sí, Y el siempre buscarle la vuelta y conversaciones sin filtro. Pero después tú te vas a espacios normales de la sociedad y a lo mejor se ríen en un momento en el día, pero no están riéndose todo el día. Ok. O a veces hay gente que no se ríe en 3 días seguidos porque están muy Ok. estresados. Ok. Y ahí es donde uno dice, mira, pero oye, sí, el impacto sí, sí es notorio. Yo fui payaso de hospital y tú en verdad notas cuando entras a una habitación y hay gente que no se ha reído por un buen rato. Y eso sí les cambia el día, pues. Sí, sí, sí. Entonces, no perder de vista esa función social siempre es importante, servir a la gente, ¿no? Ok. Entonces, ¿usted hace cuánto por qué tomó la decisión de emigrar? ¿Y hace cuánto lo hizo? Bueno, en el 2018 yo llegué a Colombia. Ya yo tenía como unos 8 años viajando para acá porque tenía una prima de mi papá que vivía aquí. Sí. Y entonces, el 2018 ya la situación, yo hacía, por ejemplo, entre talleres de comedia, shows corporativos, y en televisión estuve actuando también en un programa de Emilio Lovera. Y entonces, pero las oportunidades, muchas gracias, las oportunidades se fueron mermando. Ya los shows corporativos eran menos, las oportunidades en televisión eran menos, los shows estaban pagando menos, y entonces, bueno, y mi esposa para entonces, ella estaba, no, vete, bueno, entonces, y me vine, sí. Pero para que tengas una idea, Laboratorios Roche, que es una casa, pues, muy importante, yo hice el show de cuando ellos los mudaron de un edificio en el que tenían toda la vida, que se les quedó grande porque votaron gente, y entonces a mí me contrataron para hacer el show del primer día en el que iban a estar en su nueva oficina, que era como 20 veces más pequeña que la anterior. Ok. Entonces, yo qué coño. Era así como recibirlo en una mala noticia, tratar de cambiar el ambiente, ¿no? Entonces,
eran ese tipo de situaciones que estaban pasando en Venezuela. Recibirlos en el fracaso. Exactamente, ¿Cómo? sí. Uy, no, es muy complejo, ¿no? Sí, pero Porque, bueno. porque cómo los hace reír con ese... Afortunadamente salió bien y hay que darle crédito a todo, yo creo que la oficina de talento humano ahí, que en verdad fueron trabajando el tema con mucha antelación, preparándolos y buscándole los beneficios del nuevo espacio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no fue como que de 0 a 100, sino que ya ellos venían preparados y salió bien el show. Pero bueno, eran cosas que estaban pasando así ya en Venezuela y ante la cual, bueno, ya emigré, pues sí. ¿Y usted, antes de venirse, usted ya estaba siendo profe de comedia? Sí, yo empecé a ser profe de comedia como en el año, o sea, de comedia en el amplio espectro de la palabra, como de 2008-2009, porque a mí me formaron para ser profesor de payasos de hospital. Ok. Y luego, en el 2010 es donde formalmente arranco mi taller de stand-up, porque unos amigos me preguntaban, mire, ¿cómo se hace esto? Mire, qué es un remate? Yo no sé qué. Y yo dije, mira, aquí se me está presentando una oportunidad, entonces monté el taller. Y bueno, ocurrió algo muy bonito que yo públicamente te quiero felicitar porque yo he visto que en Colombia han hecho el esfuerzo consciente por unir al gremio. Que un gremio que naturalmente competitivo entre sí, porque este es un país muy competitivo comercialmente, en el gremio que sea, en el rubro que sea. Entonces, en Venezuela ocurrió algo que Emilio Lovera, cuando yo voy a dar este taller, Emilio Lovera me dice, hazlo en mi oficina. Y te estoy hablando que es como que Charlie Chaplin me dijo, hazlo en mi oficina. Era como Sí, que, claro. ¿qué? Y entonces María Ángel y su asistente colaboró, bueno, y yo no recuerdo si ellos cobraron o me dijeron, bueno, si haces algo de dinero, nos das algo. No me acuerdo, pensaría que no cobraron nada. Entonces, eran ese tipo de cosas que fueron haciendo que se fomentara toda esta, porque es básico que haya unión entre los establecidos y los que vienen atrás, Sí. que se tiendan la mano. Eso es muy importante, Es ¿no? muy importante. No romper eso. Entonces, eso hace que se genere lo que yo digo, el fenómeno de la plazoleta de comida. Que si yo te digo, Quique, vamos a la plazoleta del Unicentro a almorzar, vamos. Probablemente tú estás ganado la idea, tú dices, bueno, ya yo como pollo y tú pizza y lo que sea. Y tenemos que buscar que la comedia sea como la plazoleta de comida. Sí. Vamos, allá vemos que vemos, pero la vamos a pasar bien, ¿no? Entonces, boom, yo creo que si tú ves la comedia 10 años para acá en Colombia, sí había un cambio medible Sí. en ese sentido, ¿no? No, pero tiene razón, eso es lo que queremos hacer constantemente, que sea una plazoleta de comida, es muy bacano. No, y a mí me encantó. Yo lo hago más con el cine, como uno va a ver También, cine. Yo sí. o sea, lo que haya, uno mira aquí en cartelera y uno va a ver cine. Pero pues lo de la plazoleta de comida está muy bacano. No, y me encantó, por ejemplo, cuando vine a los premios Boom, ver a Polilla. O sea, que ya como razas distintas de comediantes están, por lo menos oliéndose el trasero así como los perros, ¿no? Sí. Y eso poco a poco va limando asperezas y va entendiendo que si le va bien a uno, nos va bien a todos. Sí. Sí, entonces hay que procurar que nos vaya bien a todos. Sí. Y yo creo que todos están en el mismo camino. De pronto no todos recorren el mismo camino, no son iguales, pero, Correcto. pero viven como, o sea, los problemas son muy similares al final del día. Correcto. Como tiene el problema de hacer el show, tiene los nervios de pararse, puede que una noche les vaya mal y eso le ha pasado a todos. Sí. Entonces, como que comparten los mismos problemas, es imposible que no sean empáticos entre sí y se ayuden. Yo creo que los más rockstars, por lo general en Colombia, siempre quieren ayudar, o por lo menos los de las nuevas generaciones. No, se ve a un Gabriel que puso a abrir en su especial a Fabio y al Mono Santi. Usted ve a los de Fox News que siempre llevan abridores, Culotauro, ¿sí? Todos los que ya están llenando y todo eso, siempre están jalando chinos, venga y me abre, venga y me abre. Y sí les importa mucho, o sea, como que no se desentienden de eso. Y lo fundamental es también que haya empresarios enamorados de la comedia, como es tu caso, Sí. y seguramente es el caso de los dueños de Rembrandt y de Terra, por poner algunos casos, ¿no? Que, claro, la plata importa, sin duda, pero es entender que hay que hacer el punto, hay que educar al público, y ya eso poco a poco va agarrando, ¿no? Porque tú bien sabes, me imagino que has presentado comediantes aquí que sus primeros meses apestaron, horrible, Sí, claro. pero hay que darles el chance para que se desarrollen, Sí. y después vuelan. Sí, claro. Sí, sí. Sí, yo también hablaba de eso como con alguien, no me acuerdo con quién, y es que es muy difícil uno juzgar a un comediante solo viéndolo una vez.
Uno tiene que verlo por lo menos unas 5 veces. Claro. Porque uno no sabe. Eso pasó, digamos, con una comediante. Ahorita en los Rookies, ese concurso es muy bacano. No sé si conoces que los Rookies. No. Nosotros tenemos un concurso que hacemos cada 3 años, Ujú. donde lo hacemos de comediantes que no lleven más de 5 años. Ajá. O sea, comediantes novatos. Entonces lo hacemos cada 3 años para que haya un recambio generacional. Digamos, hace 3 años los finalistas fue Chimuelo, Ajá. La Gorda, Ajá. Joana, Diego Martínez y Miguelón. Ajá. O sea, como entre otros que participaron con Molina Darme, como el maestro imagínate. Butifarra. O sea, ellos eran rookies en ese momento, eran novatos. Y en este momento, pues la comedia creció mucho y les estaba contando. Las pasas se presentaron 40, ahorita se presentaron 140. O sea, creció muchísimo. Creció muchísimo, muchísimo. Entonces ver eso es muy bacano. Una comediante que yo había visto en Medellín, pues, ahí iba esto. La he visto siempre como luchar y, uy, no, es suave. Y esa noche llegó y hizo el show, pero un show increíble. Sí. O sea, yo dije, no, esta no es la comediante que yo vi la vez pasada. Entonces, uno tiene que ver un comediante muchas veces y uno no puede juzgarlo, este es bueno o este es malo, hasta verlo muchas veces. Es muy difícil. Sí, claro. Bueno, que si llega Netflix y dice, vamos a hacer el especial, ahí sí tienes que jugar en no. el aquí y en el ahora. Sí. El que me sirva ahorita. Sí. Pero si estás pensando en el proceso de un comediante, sí. Además que el comediante termina encontrando su estilo más adelante. Sí. Entonces a veces tú lo ves que intenta como el humor negro y se le ve forzado, o intenta hacer crowdwork y se le ve forzado, hasta que ya encuentra su fórmula y ya después están volando, ¿no? Sí, encontraron su voz y todas esas vainas, ¿no? Sí. Sí, eso es- Bueno, como el caso de Carolina Navas, que claro. es muy ilustrativo en ese sentido porque ella empieza a hacer comedia en una era donde en Colombia está más de moda lo que llamamos el stand-up, ¿no? Es ver al comediante en cara limpia. Y fíjate que las vueltas y encontró en la tía Resentilia. el personaje, claro. En un formato que quizás no se ve que está de moda, pero le está yendo muy bien. Entonces, no hay fórmulas únicas. Sí. Es lo que le sirva a ese comediante en particular. Y ahí está, bueno, con temporadas continuas. Ahorita está en el Belarte, por ejemplo. Ok. Sí. No, sí, eso es un buen ejemplo. Eso es un muy buen ejemplo. Bueno, y entonces sigamos con la historia. Entonces usted se vino. Sí. ¿Y qué pasó en Colombia? Bueno, aquí yo seguía dando mis talleres. También los venezolanos hemos vivido una internacionalización, entre comillas, porque sí, hacemos trabajos en muchos países, los comediantes o bueno, quienes nos dedicamos a la comedia, pero es a comunidades venezolanas. O sea, no es que voy a Holanda y me voy a presentar para holandeses, no, son venezolanos que están allá. Y un poco lo que le está pasando a Fox News, me imagino. Sí. Entonces, cuando yo vengo acá, doy talleres aquí, escribo guiones desde aquí, de comedia, pero también fui a dar talleres de comedia en Chile, en Argentina, en Uruguay, aquí también en Medellín, he ido para Estados Unidos y fui para Venezuela como que a hacer talleres y volver. Entonces he estado haciendo eso. Y hubo una época donde hubo una productora aquí que quería hacer un programa cómico de humor político para Venezuela, pero hecho desde acá. Okay. Entonces ahí estuvimos trabajando como 4 años y pico, pero metidos de cabeza en la productora. Y era un programa que hacíamos aquí, pero que no se disfrutaba aquí, era para los venezolanos. Sí, claro. Y bueno, y nos ganamos un allanamiento de Maduro allá en Venezuela, en nuestros apartamentos. Nos ganamos un allanamiento de Maduro, ok. Esa es Y- una medalla, ¿no? Sí, y ¿cómo es que se llama? Una orden de juicio por una ley allá que se llama la ley contra el odio, entonces el delito de promoción e incitación al odio. Ok. Entonces, yo ahorita no puedo ir para allá. Ahorita no puede ir a Venezuela. No, están ahí con el tema de la amnistía, ahora que cambiaron las cosas, pero todavía está como muy engorroso todo ese tema. Ok. Sí. Uy, eso está re duro. Sí, Está re duro. Sí, claro, es que como le digo, ese contexto, hacer comedia en un contexto así, en un país así, es muy complejo. Sí. Pero venga, hablando de la internacionalización, yo creo que todo es una tragedia, lo que está pasando en Venezuela, la migración y todo eso. Pero yo creo que a los que más le han servido son los comediantes. O sea, Sí. ¿por qué? ¿A qué yo voy? Pues sí, llenan, no sé qué, pues llenan en todos lados de venezolanos, pero yo no creo que sea, yo creo que es un porcentaje muy grande de la gente de esos países. ¿Sabe qué es lo que pasa? Yo siento que por hacer comedia en otros países,
sí o sí ya tienen un contexto muy universal de Eso toda sí, Latinoamérica. eso sí. Y son de todas las personas de Latinoamérica. Y, o sea, saquemos a los mexicanos porque nosotros nos tienen un chip de México metido a toda la gente de Latinoamérica, Sí. güey. Entonces todos sabemos cosas de México y es muy fácil tener empatía con la comedia mexicana. Pero aparte de ellos, yo creo que los que más tienen ventaja en un lenguaje universal de la comedia, o sea, si hablemos español, son los venezolanos. O sea, Sí. es muy chévere. Para mí ahorita los mejores comediantes de Latinoamérica son venezolanos. No, gracias. Bueno, es que ciertamente han pasado ciertas cosas que pudiese hacer que se califique así. Sí. Una es que yo no sé si tiene que ver con las crisis que hacen, o sea, las crisis económicas, que hacen que los comediantes aborden varios frentes. Entonces, una cosa que pasó en Venezuela y que me parece haber visto en los cubanos también y en los argentinos, es que el comediante venezolano hacía stand-up, pero tomaba un taller de impro y a lo mejor estaba en un elenco de impro y era payaso de hospital y era guionista y tenía un programa de radio. Entonces era un comediante o es un comediante Versátil. muy versátil, sí. Vale. Cosa que también pasa con los argentinos y con los cubanos. Entonces, bueno, eso de alguna manera y que se tiene que defender ante audiencias pues distintas, ¿no? Pues sí, muy universales. Pero eso, bueno, obviamente todos los comediantes de todos los países tienen sus fortalezas, ¿no? Eso también hay que aclararlo. Pero sí, al venezolano le ha tocado, pues, bailar a esos ritmos. Sin embargo, si tú ves en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, siempre los comediantes exportables son una minoría muy pequeña. O sea, uno dice, ay, Chris Rock, Jerry Seinfeld, el otro. Pero ponte a ver cuántos comediantes buenos hay que son muy gringos. Sí, claro. Hay muchísimos. Tienen que estar solo ellos del mercado de ellos. Exacto. Entonces, igual pasa en Colombia. Entonces, afuera uno dice, ay, Andrés López, o quizás Fox News, o uno conoció ciertos nombres. Pero entonces entras para el país y ves una cantidad de gente. Entonces, exportables siempre son poquitos que son entendibles por todo el mundo. Pero, por ejemplo, fenómenos como George Harris, sí, él ha ido ganando público cubano. Bueno, estoy hablando aquí, interpretando su realidad, pero siempre la gran masa es venezolano. O sea, puede ser, no sé, un 80-20, la relación en el teatro, una cosa así. Yo tengo un ejemplo muy bacano que yo creo que es como que explica muy bien lo que yo quiero decir. Y es un chiste que tiene Poli, ¿sí? Ah, Poli Díaz, claro, sí. Que estando en México, Ajá. estando en México, habla del acento colombiano, Sí. ¿sí? O sea, en un contexto de México, habla del acento colombiano, ella siendo venezolana, Sí. ¿sí? Entonces, como que eso lo hace universal. Entonces, como que me encanta, que no sé qué, que me embobo el acting. Ella es muy buena comediante, es buenísima. Sí. Pero eso es como lo que explica lo universal que ellos se vuelven. Entonces ellos hacen ella en un chiste, obviamente pues, ellas las deben seguir venezolanos, pero también está haciendo que entienda en México porque lo está contando Sí. no sé en qué espacio en México, si es un espacio de ella, o puede ser un espacio en México porque ella también la sigue en el resto de mexicanos y Ajá. vende el resto de boletas allá. Y es un chiste que puede pegar en Colombia perfectamente. Entonces, Sí. esa vaina de universalización es como que les ha tocado porque los ha puesto en otro contexto, otros países que tiene que sí o sí hablarle a gente de otro país. Y fuera de eso, ya con todo lo que ha pasado con redes y lo audiovisual, que ha crecido bastante, TikTok, Instagram, todos estos reels, y como ya todos los comediantes saben que tienen que hacer reels de sus chistes, sí o sí como que uno conecta muy fácil, así estén haciendo el chiste en Miami, un venezolano, pero con el que más conecta uno es con los venezolanos, creo yo, porque es que ellos sí, sobre todo los que están, digamos, en Miami usted va a un show de comedia y hay gente de todos lados. Ah, sí. Entonces es muy, muy berraco, y la mayoría creo, o sea, está en Miami, creo que la Nutria está en Argentina, ¿no? Argentina, sí. Y así. O sea, Pero muy sí, bueno. ciertamente Miami, tú le tienes que hablar a toda la hispanidad. Sí. Y Poli, en particular, lo que yo he escuchado de los comediantes venezolanos que están en México es que la fuerza de la venezolanidad en México, lo que he escuchado es que no es tan fuerte, la comunidad. Entonces sí, y tienen que hablarle para ser entendidos por mexicanos, lo que está haciendo Bobby Comedia también. Sí, que siendo... Pero, por ejemplo, está el podcast El Cuartico, que ellos viven en México, pero tú los ves y es como si estuvieran en Caracas. Ok. O sea, es muy venezolano porque
Hoy en día, pues los públicos de redes están en cualquier Sí, lado y claro. a ellos les ha funcionado muy bien así. Sí. Sí, sí, sí. Yo me refiero mucho como a los reels y los clips Sí, claro. de comedia, porque yo consumo resto de redes y Sí. clips y clips y clips. Los colombianos les cuesta mucho ser universales porque ya encontraron un mercado muy fuerte en Colombia. Correcto. Y en su mayoría, o sea, no es crítica ni nada, su mayoría está en una zona de confort de acá y no conozco primero que le interese como quiero salir del país o quiero ser universal. El único fue como Ibrahim, que fue como el que se fue para México, vivió en Ajá. México y ha sido el más universal. O sea, Ibrahim en su época vendía, en una gira en Guanajuato vendía 100 boletas. Sí. O sea, ¿qué comediante colombiano puede decir, voy para Guanajuato y vendo 100 boletas? Bueno, No lo hay. Yo vi a Andrés López en Caracas y él llenó como una semana Ok. el teatro. Pero es que eso fue un fenómeno. Sí, sí, un fenómeno, sí, sí, claro. Pero tú Aunque sabes- si usted lleva a Andrés López a Guanajuato, yo no creo que venda 100 boletas. es verdad. Pero tú sabes que una vez yo trabajaba en un programa de radio y entrevistamos a un señor que había hecho un libro sobre la gastronomía venezolana. Y entonces yo le decía, estamos hablando del año 2000, cuidado si 10, 8, por ahí, no sé. ¿Y por qué? ¿Por qué afuera la gente no conoce la arepa? Bueno, la arepa venezolana, pero los platos venezolanos, ¿no? Así como uno conoce la pizza y el arroz chino y qué sé yo. Él me decía, porque los platos internacionales es producto de migraciones masivas. Ok. Entonces, todos los platos europeos es por la posguerra. Sí. Entonces, los chinos también por las crisis en China. Y ahora es que se está conociendo toda la comida venezolana, Sí. pero es precisamente porque tuvo que emigrar. Es muy buen ejemplo. Entonces, Muy buen ejemplo. yo, o sea, deseo que se internacionalicen los colombianos, pero no a causa de No. una catástrofe nacional, Sí, no. Sí, no. sino que se pongan como una tarea consciente de exportación, ¿no? Sí. No. No quiero hablar de política en Colombia. Hablemos de la Venezuela. Porque qué susto que eso llegara a pasar. Pero sí, claro, la comida es el mejor ejemplo de todos. Claro, o sea, en este momento en todos lados de Latinoamérica hay arepas venezolanas. Sí, O sí, sea, sí, sí. y hay en todos lados, es muy chévere. Pero sí, eso me parece que pasa mucho con la comedia de Venezuela. Es una ventaja que ya nos lleva mucho a Latinoamérica. Y usted como profe, ¿cuáles son como sus alumnos que usted dice, sí, yo soy re orgulloso de estos manes y no sé qué? Bueno, mira, O sea, es vamos a presumir. No, no, es una pregunta incómoda porque yo en verdad me Ish. enorgullezco de todos y entiendo que todos van encontrando un camino. Ok. Es decir, porque el sentido, el humor es como la química. Entonces, utilizas la química para hacer un vaso de vidrio y para hacer un cuaderno y para hacer esta gorra. O sea, la química la usas para todo. Y yo le he dicho a los alumnos, haya tus espacios de oratoria. Puede ser, porque el camino puro y duro del éxito artístico, bueno, no es para todo el mundo. Sí. Pero a lo mejor tú eres un abogado y yo tengo un alumno que él una vez me llama y me dice, tú sabes que yo nunca hice comedia en los bares, él vive en Panamá, pero me volví una estrella en mi trabajo. Yo dije, ¿por qué? Porque le meto humor a las ponencias. Él trabaja en seguridad electrónica, ¿no? Ok. Y yo, oye, qué chévere, ¿no? Entonces cada quien vayando. Pero bueno, ya, yendo a No, la- pero ya es como herramienta. O sea, Sí. ya coge lo que usted le enseña de comedia como herramienta Ajá. para sus trabajos. Pero digamos que de figuras públicas, y que, bueno, que digo, bueno, sí, él fue mi alumno. Entonces, Poli fue mi alumna. Aquí Ibrahim Salem, Jonathan Gato, la tía Resentilia, Carolina, Sandra Huertas aquí también. Si se me queda alguien por fuera, bueno, está Gabo Ruiz, Daniel Enrique del Cuartico también. Hay uno que hace entrevistas en Miami que se llama Juancito, Ok. que tiene un programa desde cero que también le va muy bien. ¿Quién más está por ahí? Bueno, el caricaturista Jorge Torrealba, ya que vive en Nueva York. Sí, se me van nombres. No, ¿no? igual, Pero- igual. Yo digo algo. A mí me parece que tanto los Open Ujú. como los talleres de stand-up es como la base de lo que hace crecer la comedia. Sin duda. Porque, digamos, el ejemplo es lo de México. Allá hace una vaina que se llama Batalla de Escuelas. La Guerra guerra de escuelas, sí, sí, sí. O sea, pero si usted se pone a mirar cuántas escuelas hay, o sea, hay muchas, o sea, hay como 20, Sí.
Y aquí muy poquitos, por lo menos en Colombia, hay muy poquitos profes. Está usted, está Gonzalo. Ya, yo no me acuerdo, yo no Creo veo que está más. Santos Rafael, que lo he visto por redes, que Ah, está en la costa. Pero está en la costa, sí. Ajá. También yo he visto, creo que Cata alguna vez lo hizo. Sí, Cata, sí, claro. Pero no, es muy intermitente también. Pero no he visto como así, como tan consolidado como, En como Nueva la York hay industria. muchísimo, también en Manhattan. Bueno, pero eso ya es Estados Unidos, Sí, creo sí. yo. Pero digamos acá en Colombia como tal, no he visto. O sea, como que sea una industria, porque ya en México creo que es una industria. O sea, Sí. y es muy útil, o sea, es muy bueno. O sea, usted ve un man como Gus Proal, que es maestro de muchos comediantes, y se dedica solo a hacer talleres de escritura. ¿Sí? O sea, creo que eso sí hace falta bastante en Colombia. Yo creo que también lo indica el tamaño del mercado, ¿no? Porque México, bueno, y lo dicen muchos comediantes mexicanos, ellos, por ejemplo, en Estados Unidos no se mezclan mucho con las otras comunidades hispanas porque son 40 y pico millones de mexicanos Claro, solo en pues, Estados Unidos. O sea, son eso es un país dentro de otro país. Entonces, Poli decía eso también, que los mexicanos prácticamente se hacen de su mismo público mexicano porque son muchísimos. Claro. Entonces, bueno, también un mercado más grande hace que pueda haber más profesores también, ¿no? Sí. Sí, también mercado. Sí, es verdad. Y lo que estábamos hablando fuera del aire, que cuando hay aspiracionales, se genera más necesidad para llegar allá. Por ejemplo, Sí, referente, sí. si hay un Franco Escamilla, va a haber mucha gente que quiere ser como ese Franco Sí. Escamilla, o el Cojo, o quien sea, ¿no? Sí. Entonces, siempre hay que procurar eso. Entonces, A mí me escriben harto, Ajá. como, Kike, ¿qué tengo que hacer para comenzar a hacer comedia? Entonces, a mí la verdad lo primero que se me viene a la cabeza decirles es, escriban 5 minutos y párense en un open. Pero lo primero que uno debería decirles, vaya y tome un taller de comedia. Porque es que Claro. a lo último creo que es la más fácil, porque le van a guiar cómo poder escribir esos 5 minutos. También le van a decir dónde quedan los open, le dicen todo en un taller de comedia. Claro, y yo le digo a los estudiantes, porque la otra es que se van generando modas, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, ve a Franco Bonilla, y uno dice, ay, pero ese man, ¿cómo habla? Y entonces uno dice, yo quiero hacer comedia así, pero ya va. O sea, yo lo que les digo, aprender comedia es como aprender a manejar un carro de cambios, ¿no? Entonces, mete el clutch, mete la primera, ve sacando poco a poco, se frena así. Ya después cuando tú aprendes, a lo mejor tú eres el que maneja y de primera para segunda chancletea el carro 2 veces. Y entonces ya cada quien va manejando con su estilo. O recorta de cuarta para segunda. Cosas así, ¿no? Que no te enseñan en la escuela formal. Entonces, pero sí, o sea, aprende a hacer el ABC y ya después te vas soltando. Lo que pasa también con los talleres de comedia es que te ayudan a identificar piedras con las que te vas a encontrar en el camino, cómo sortearlas y a descubrir técnicas más rápido que te tomaría meses y años descubrirlas por ti mismo, ¿no? Okay. Entonces eso ayuda, ya está ahí la metodología y... Sí, lleva una metodología, es que lleva un camino. Exacto. Si quieren descubrirlo solo me parece más difícil. Más difícil. O sea, sí, o sea, si hay un hack, si hay una forma de poderse ahorrar muchas cosas o que le como... O sea, hay un camino, pero pues Sí. el taller de comedia es una linterna para que usted mire por dónde va el camino. Sí, el Exactamente. camino lo tiene que recorrer usted igual. Pero si usted tiene herramientas y tiene un machete para abrir espacio o lo que sea, ya ahí pues se le puede hacer más fácil el camino, ¿no? Sí, O sea, exactamente. no tiene que sufrir, así como todos los caminos son distintos. Eso, y para eso es que sirven los talleres de comedia. A mí me correcto. parece que está muy bien. O sea, yo soy pro taller de comedia, porque entre más cosas hayan, más comediantes van a ver y la industria va a crecer bastante. Sí, así es, así es. Sí. Y entonces, no, yo empecé en el 2010 a dar mis talleres y con el tiempo, porque, ¿qué pasa cuando hablábamos de que hay pocos profesores? Porque nadie realmente empieza una carrera de comedia diciendo, yo quiero ser profesor de comedia. O sea, Claro. uno quiere ser el próximo Camilo, Claro. o no sé, la próxima Joana Velandia. Y entonces, ¿qué pasa? Que en mi caso, hablo por mí, el entorno como que te empieza a decir para qué sirves en el oficio. Claro. Entonces habrá unos que te digan, oye, tú eres muy bueno para ser host. Ah, tú eres muy bueno para humor negro. Y en mi caso, yo le digo mucho a los comediantes, vean qué les escriben por el DM de la red social, o Instagram, o TikTok, o lo que sea. Porque ahí tú te vas a dar cuenta qué es lo que aprecia la gente de ti. Claro. Entonces, a mí no me escribían, Rubén, ¿dónde te presentas para comprar las boletas?
A mí me escribían, mira, quiero aprender comedia, ¿cuándo tienes un curso? Eso es lo que más me escriben. Ok. Y ahí tú te empiezas a dar cuenta para qué eres útil tú para la sociedad, ¿no? Claro. Entonces, entonces yo dije, bueno, entré en paz conmigo mismo y dije, oye, y a mí me gusta ver cómo un alumno evoluciona, me gusta verlos brillar, o sea, me hace sentir bien, impulsarlos para eso, entonces, chévere, y te da más paz. Cuando un comediante encuentra cuál es su rol, para qué fue hecho, oye, eso da muchísima paz y te da como un propósito, ¿no? Entonces yo invito a los comediantes a que no traten de ser otra persona, sino que hallen para qué fueron hechos, ¿no? Sí, que encuentren como su rol Sí. en la industria o ellos como comediantes y cómo se sienten también ellos bien con ellos mismos. Claro, Sí, ¿no? su comodidad y todo eso. Nuevamente el caso de Carolina Navas. O sea, ella empezó en un entorno donde se valora mucho el stand-up más de corte gringo. Sí, Pero mira, ella luego se encontró en ese personaje y está volando, ¿no? re bien. Entonces, está bien, o sea, ya. No, es súper válido y lo que Sí. importa es que le guste a ella también. Claro, sí, sí, Que se sí. sienta ya bien haciéndolo. Ajá. Porque pues vale verga lo que opinen los otros comediantes, eso sí. Porque a lo último, eso pasa también mucho en el gremio, ¿no? Como que los mismos comediantes como que le importa mucho lo que dicen los otros comediantes. Y ellos nunca les van a comprar una boleta, güey. Así es. Nunca en la vida les van a comprar una boleta. O sea, eso no va a pasar. Entonces sí, como que le da mucha importancia a eso, pero lo que usted dice, el mejor consejo es como lo que le escriba a la gente el DM o mire qué impacto tiene con las personas que posiblemente ellos sí les puedan comprar una boleta. Claro, y lo que me dijo una vez Emilio Lovera, bueno, la situación ideal es que te admiren tus compañeros y te admire el público, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, a veces hay comediantes que solo los admira el público y quizás no tanto los compañeros. Sí, eso. Pero bueno, al final es que tú puedas vivir de tu arte, ¿no? Sí. Sí, Pues sí. es que eso pasa mucho, digamos, hay un ejemplo que son los premios Boom. Los premios Boom es de los comediantes para los comediantes. Sí, Sí, son correcto. como de los premios. Porque si uno hiciera los premios Boom, lo eligieran las personas, sería diferente. Sí. ¿Sí? O sea, podría hacer muchas cosas diferentes. Entonces sí, es como muy contextual con eso que estamos hablando. No, pero esos fenómenos también son buenos porque fíjate que primero unen al gremio Sí. y se genera una recocha interna Sí, y sí. esa camaradería. Pero fíjate que ahorita Judd Apatow acaba de hacer un documental de María Bamford, creo que se llama la comediante, que ella es una comediante admirada por comediantes. Claro, ella trabaja, vive de hacer comedia, pero eso es bonito que ocurra también porque a veces el público dice, ay, mira de lo que nos estábamos perdiendo o no le estábamos dando el valor Claro. que se merecía. Sí. Y los comediantes sí le están viendo algo que nosotros no. Entonces, a veces cuando ocurren esas felicitaciones entre el gremio, bueno, también permea al público, ¿no? También, sí, sí. Sí, yo creo que es el caso de Vallarta también, ¿no? Ajá, sí, Muy sí, comediante de los comediantes. Sí, y los mismos correcto. comediantes, no, este man es un genio, pues el man, todo el mundo comenzó a ver a sí. Vallarta. Y lo que pasó muy bonito en los premios Boom ahorita, que fue con Bart, Ok. cuando se le dio el galardón Un homenaje. el homenaje de la carrera y todo eso. Sí. Oye, porque Bart es fascinante. Sí. Verlo en vivo es fascinante. Sí, sí, es incómodo también, ¿no? Como que dice, uy. Pero es muy Porque orgánico. sí, de acuerdo con esto que está diciendo este man. güey. Sí, pero es muy orgánica su comedia, o sea, no se ve forzada, sino está muy bien, los tiros están muy buenos. Es Sí, que ese man es muy seguro de lo que hace y también lleva mucho tiempo, ¿no? Es muy... Sí, es que es un emblema de la comedia acá. El parque, todas las tablas que tiene, sí, sí, claro. ya está muy... Bueno, ya está esa es muy- una fortaleza de la comedia colombiana, el hacerse espacios en la calle. lo de la cuentería. Tú sabes que yo una vez vine acá en el año 2000, yo vine en el 2018, ponte como en el 15, y entonces Checho y el gato me dicen, mira, yo le digo, yo quiero ver cómo es la comedia de calle, porque eso en Venezuela no se hace. Bueno, y entonces me llevaron para el Tunal, y en el Tunal al lado del centro comercial hay como una gradería de grama, ¿no? Y entonces me paré y eso fue como que, para mí fue como que yo quiero hacer esto. Y entonces volví a Venezuela e hicimos un espacio de comedia de calle en un bulevar. Oye, y eso fue fascinante. Y el entrenamiento de hacer comedia en calle, o sea, yo se lo digo a los comediantes, o sea, si tú puedes guardarte el ego un rato y montarte en un bus y hacer comedia un rato, ya vas a ver que después el local va a ser mantequilla. Claro. O sea, tú haces comedia, porque en la comedia en la calle le estás hablando al indigente como al señor que está bajando de la oficina y se puede estar ganando, no sé, 10 millones de pesos o 20. Y
y lo otro es que tienes que agarrar la atención de todos. Fíjate que una vez Con tantos distractores. Además, una vez estábamos haciendo comedia de calle y sonaron unos balazos. Pa, 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 y todo el mundo... Uy. Pasó como un minuto y el show siguió. Todo bien, nadie murió, sigamos. Y pasan cosas como, hubo un comediante una vez que empezó a hablar de cuando te para un retén y el fiscal te empieza a pedir dinero, un soborno, pues. Y entonces, quizás es algo que uno dice, sí, esa rutina es buena, pero en la calle no pegó, porque simplemente hay unas personas que su realidad es ser peatón y agarrar bus y nunca han tenido un carro y no los ha parado un retén. Sí, no Y ahí pasa. te das cuenta de eso, tienes que agarrar la atención de todo el mundo porque así mismo se pueden ir y seguir caminando, ¿no? Ok. La comedia de calle es fascinante y para proyectar la energía también. No, es claro, es una escuela, le fue madre. Sí, Pues sí. Y ahí hay varios ejemplos. De los últimos es Diego Martínez, que hacía comedia en calle, que es un chino que es muy bueno, pero se le nota mucho la calle. Sí. Juanma, bueno, esos chinos también chimba que hayan recuperado eso. Vamos a ver, ojalá siga y no muera eso porque es muy difícil de mantenerlo. En Perú también está esa escuela de comedia de calle. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues, ojalá, es chévere. Ya son muy duros los que hacen eso. ¿Cómo está ahorita la comedia en Venezuela? O sea, ¿qué está pasando? Ahorita usted me decía de un club de comedia, pero ¿qué está pasando? ¿O qué se puede hacer? Bueno, quizás lo que vaya a pasar es que empiece a haber muchas giras. Okay. Y no descarto que empiecen a presentarse. Bueno, fíjate que ahorita está ya la peliteñida. ¿Cómo es que se llama ella? Lorna Cepeda. Sí, Lorna Cepeda. Con su compañera de obra, que no me acuerdo cómo se llama, me disculpa, pero entonces están presentándose allá. Entonces yo creo que se va a abrir como una plaza adicional. Además de que en Venezuela sí se consume comedia colombiana. O sea, hay muchos estados que consumen todavía Sábados Felices y lo conocen bien. Entonces yo creo que va a empezar a haber un flujo un poquito más regular de comediantes que la gente ha tenido muchas ganas de ver, pero que por años no pudo ver. Okay. Entonces, por ejemplo, un Quevedo, yo lo veo allá. Okay. Riaño fue hace como 1 año y medio, 2 años. No sé cómo le fue, pero sí fue. Seguramente Liz Pereira, seguramente yo creo que vaya a ir. Andrés López, no descarto que vaya otra vez. Okay. Entonces sí. Eso en cuanto a los comediantes colombianos. Y en cuanto a la comedia de Venezuela, la local, o sea, ¿qué oportunidades hay para los comediantes allá? O si hay una industria, ¿qué está pasando allá? No, ahorita se ha venido mucho a menos. Ahorita la economía está peor. Okay. Entonces se ha venido mucho a menos, hay muy pocos locales, muy pocas oportunidades, pero bueno, ahí le están dando como pueden, ¿no? Se me ha hablado de un local ahorita. Pispa, que es como el equivalente a Boom allá. Okay. Pispa lo remodelaron, entonces ahorita va a empezar otra vez y sí, ese es como donde quieren estar los comediantes. Sí. Okay. Pero hay una escena local, o sea, digamos acá como hay comediantes de Bogotá y todo eso, hay comediantes, no sé, de Caracas o de Sí, Valencia, claro, sí, en Caracas y en otras ciudades. Pero sí está muy venido a menos, ¿no? Muy venido a menos. Sí. Entonces Pispa vive los comediantes venezolanos que vienen en otros países y van. ¿O cómo se mueve? No, porque el comediante que está afuera, muchos tenemos... no pueden ir. Por temas legales. Okay. Por temas de que tenemos una orden abierta por la ley contra el odio. Okay. Entonces, lo que está ocurriendo es que los locales o salen afuera, algunos pueden entrar, ¿ok? Pero digamos que más que todo se está abasteciendo el mismo mercado interno, ¿no? De la escena que está pasando allá. Exacto. Que cuando hay esos casos de aislamiento pasan cosas interesantes, ¿no? Okay. Porque empiezan a hacer cosas que no han visto en más ningún lado, sino que las crean ellos y después cuando se abre al mundo es como, wow, mira lo que pasaba aquí, ¿no? Okay. Como un poco como lo que pasa con los cubanos, sí. Ok. ¿Usted cree que en algún momento, pues, como que va a pasar todo lo que, pues, se va a normalizar Venezuela, pues, en lo que creemos que puede llegar a ser normal? Y todos quieran volver a Venezuela, o sea, como así como si acá viven todos los rockstars de Colombia, si en México viven todos los rockstars de México, porque pues es su país, es normal y uno siempre quiere estar en el país de uno. Pues ¿Usted cree que todos van a volver? O sea, que va a vivir allá George Garrett, Varela, de Poli, Nanutria, ¿todos van a vivir allá o cómo va a ser? No, quizás, no, o sea, no vivir de una ya, quizás algunos casos, pero quizás vayan a pasar más temporadas allá. Okay. Porque el tema es que Bogotá es la capital que está al lado de Caracas. Y tú ves mucha diferencia en cuanto a la digitalización de la ciudad, sí, a los servicios, agua, luz, etcétera. Entonces, la moneda.
O sea, aquí tú pagas en pesos, allá es como que en bolívares, o si no en dólares, o si no en euros, o si no... y hay como 3, 4 tasas de cambio, perdón. Entonces yo creo que quizás no a vivir, pero sí a pasar temporadas, ¿no? Ok. Y hasta que, bueno, ya cada quien irá tomando su decisión. La otra también es que hay comediantes que empiezan a tener hijos afuera. Ok. Entonces ya no es una decisión tuya, sino de sacar a tu hijo de ese entorno en el que fue creciendo y que para él es la realidad. Claro, Sí, es su país. Entonces sí, no Ya es es un tan país. fácil. Yo le pregunté a ChatGPT como que en los próximos 5 años cuántos venezolanos estimaba que volvieran a vivir. Y dice, bueno, nunca sabemos si es la verdad o no, pero dice que como 1 millón Ok. de los 8 y pico que están afuera. Ok. Entonces, sí, por ahí. No creo que todos, pero al menos sí se abrirán más shows y eso. Ok. Sí. Sí, porque a lo último pues tiene que haber como un mercado natural Sí. y un movimiento natural en el país como tal. O sea, lo que usted me está hablando ahorita del club de comedia que hay allá, pues tiene que salir de allá, ¿sí? O sea, si no, pues entonces va a quedar como muy universales siempre los venezolanos, porque los referentes, lo que ahorita estamos hablando, Ujú. pues van a vivir entonces fuera de Venezuela y van a Sí. estar como muy lejos de eso. O sea, también es un mercado muy bacano lo que usted dice que se pueda abrir para, no solo para los colombianos, sino para también otros, para, no sé, para los mexicanos y todo eso, porque hay hartas ciudades grandes en Venezuela. Sí, claro. Entonces también pueden haber giras y todo eso, y también para los mismos venezolanos, obviamente. Bueno, en las épocas más críticas de Venezuela fue Lucho Mellera, por ejemplo, y le fue muy bien. Ok. Bueno, el otro que se aventuró cuando todo el mundo estaba saliendo de Venezuela, él fue a hacer show, fue Brian Mora, Ok. que yo le presté mi tarjeta de débito Ok. para que le depositaran la plata ahí. Entonces, Brian se aventuró y a Brian lo amaron, Ok. porque no estaba yendo nadie. Y entonces este fue como el loco que se aventuró el internacional y bueno, y allá fue y conoció la playa y qué sé yo. Y Brian tiene muy buenos cuentos. El otro que fue cuando nadie estaba yendo fue Ordóñez, José Ordóñez. pero más en la frontera. Cuando nadie quería ir, también Peter Albeiro. Ah, Peter Albeiro lo quiere mucho allá. Ok. Peter hizo una gira como por, cuidado, a lo mejor exagero, pero 8 ciudades, 4 ciudades, algo así. A Peter le fue muy bien. Es una gira grande. Sí, sí, sí. No, pues ojalá se abra el mercado en No, Venezuela y se normalice eso todo. va a pasar, eso va a pasar. Y esperemos que sea como le ocurría a los cantantes, que muchos cantantes puertorriqueños y todo eso le agradecen porque en Venezuela fue donde estalló sus carreras. Sí. Porque Venezuela, a ver, Venezuela no es que es mejor o peor que otro país, es simplemente un punto geográfico que está flotando en petróleo. Sí. Entonces, cuando sueltan y el mercado es, bueno, ¿sabes? No se están robando la plata excesivamente, o hay gobiernos como el de Maduro, etcétera, etcétera. Es un mercado muy próspero, entonces Claro. es muy fácil hacer la plata y bueno, mucha gente, Olga Tañón iba como 4 veces al año porque la gente iba a los conciertos de ella, por ejemplo. Ok. No, re bien. Y Andrés López llenó en el Teatro Municipal, cuidado si fueron 6 fechas seguidas, una cosa Ok. así. Yo lo vi en una de esas, ¿no? Pero Ok. sí, No, pues que Andrés López, eso es otra vuelta, sí, mano. sí. Ya dijo Rubén, qué chimba esta charla. No, pues. Digo, Rubén, ¿cuál es su once ideal? Bueno, ajá, ya. Yo hice una tarea aquí. Yo me hice varios 11, ¿no? Pero si me lo permites, ¿no? Tranquilo. Ajá, yo quería hacer el 11 fronterizo. ¿Cómo hacía el once fronterizo? O sea, de los que creo que son los mejores comediantes colombo-venezolanos. Ok. No porque tengan la doble nacionalidad, sino Sí. porque sean queridos en ambas naciones. Ok. Entonces, mira, el Pero primero... entonces, pero cosa, Ajá. voy a dejar que haga ese. Ajá. Pero, sí, o si quiere hagámoslo así, porque si yo quiero que acá que también conozcamos, ¿sí? Ajá. Yo quiero que no haga uno de venezolanos. Ah, bueno, Sí. ok. Porque, Bueno, porque si yo quiero que conozcamos comediantes venezolanos. Ah, bueno, ya Porque voy, pues ya. colombianos hemos hablado acá resto. Bueno, no, pero fronterizos, mira. A ver, hagamos el fronterizo. a ver, ¿cómo Donoso, sería? Donoso. ¿Quién es Donoso? Carlos Donoso, el que murió, el ventríloco. Ah, ok. Carlos Donoso lo querían más aquí que en Venezuela. Ok. Impresionante. Bueno, El ventríloco. Donoso. Claudio Nazoa, que ha venido al Festival Internacional de Caracol varias veces. Lauriano también, Márquez. Ahí van, 1, 2, 3. Ajá, Bobby Comedia ha venido varias veces al Bobby festival. Comedia, sí. La Titi también ha venido varias veces. Él vendría a ser como una especie del ¿La equivalente. Titi es un man? Sí, es como Piroberta. Ah, es ok. como un Piroberta ya. Ok. Hay uno en la costa que se llama Luis Pérez, que también lo quieren mucho aquí y allá. ¿En la costa de Venezuela o de Colombia? No, de Colombia. Ah, ok, Creo Luis que está Pérez. en Barranquilla, sí.
Luis Pérez. Ordóñez, Peter, Andrés López. José Ordóñez, Peter Albeiro, Andrés López. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La Nena Jiménez en su momento. La Nena Jiménez. Y yo Y pondría... qué chiva la Nena Jiménez, nunca, yo no creo que nadie la había nombrado. Sí. Pero la Nena Jiménez Quevedo. y Quevedo. Sí, sí. Ok, ese sería como el 11 Colombo venezolano. El fronterizo. El fronterizo. El que gusta en ambas naciones. En las dos naciones. Y meto a Brian ahí también. Al Brian de Sí, Bonus sí. Track. Sí, Ok, sí, el Brian Mora. El que meten en el minuto 70. Eso. Mira, Hágame uno de comediantes venezolanos. bueno, el comediante. Y después quiero que me permitas hacer un tercer 11. Ay, bueno, hagamos Ajá. un tercero. No, pero ya te explico por qué. Hágalo. Ajá, entonces, venezolano. Laureano. Entonces, Laureano. Laureano. Márquez. Laureano Márquez. Ok, él es como un comediante de stand-up. Como el Jaime Garzón de allá, sí. Ok. 2, Emilio. 3, Claudio Nazoa. Ok. 4, profesor Briseño. Ok. 5, bueno, no en ese orden, pero Chatén, Luis Chatén. Sin problema, sin problema. ¿Quién más? Led Varela, el 6. Bueno, George Harris, el 7, George Harris, ¿no? 8, vamos a meter a Poli ahí. Poli. 9, bueno, me aventuro a decir que Gabo Ruiz. 10, ¿quién puede ser? Bueno, Manuel Ángel. 10 Manuel Ángel. Y 11, Nanutria. Nanutria. Vamos a Sí. hacer anote. Ahora, Por lo que yo le pregunto algo. Ajá. O sea, eso es un equipo de fútbol. sí. O sea, ¿ese le gana al de Colombia o no? Oye, Ay, bueno. comprometámonos. No, mira, yo te voy a decir algo que, y me disculpan. Depende si se juega no, local me o disculpan los visitante. venezolanos, pero tú sabes que hay algo que tiene el comediante colombiano que universalmente lo hace muy bueno, que el comediante colombiano es muy juicioso con la frecuencia de los tiros. Ok. Es como ta 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 jaja, ta 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 jaja, ta 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 ja. El venezolano muchas veces es más storytelling Más narrativo. y a veces el humor es por el contexto. Ok. Entonces sí son tiros, pero el colombiano busca que la línea sea muy efectiva, Ok. ¿no? Entonces podría, no sé, a veces me podría inclinar porque si el público es variado, quizás gane el colombiano, Ok, digo ok. yo, ¿no? Pero Ok. bueno. Pero mira, hay un 11, sí, Ok. oye, y se me lo permite, Hágale, ya estamos acá. y lo hago es por el beneficio de este oficio. El 11 de los profes de comedia. No sé, profe de bueno. comedia para conocerlos. Me encanta ese 11, me encanta. No, pero tú dijiste Gracias por insistir. a Gus. Gus Proal. Bueno, no lo tenía aquí y me disculpa el señor Gus, no lo conozco, pero no desmerito su trabajo. Ajá, Joel Sánchez, Ok, el cubano. el que está en Antioquia. Gonzalo Valderrama, que los dos nacimos el mismo día, somos orejones los dos y somos profesores de comedia. y somos papás también. Félix Buenaventura en Argentina. Félix Buenaventura, claro. He debido empezar por las mujeres. Natalia de los Santos, Natalia que de los está Santos. en Nueva York, es argentina. Ok. Gloria Rodríguez, la mexicana. Gloria, claro. Sí, sí. Pero es Fabio, que está como dura de salud, ¿no? Gloria. pero yo creo que ya ¿Está está mejor? como mejor, creo, Ok, creo. súper bien. No la conozco personal. Fabiola Arteaga de Perú, Bernardita Rufinelli en Chile, Uy, sí. Rey Bequionacha en Venezuela, Diego Viñolo en Uruguay, Diego Viñolo, el Sí. uruguayo, sí, claro. Él estuvo acá. Domingo Mondongo, que no es especialmente de stand-up, pero de lo que es payaso, impro y todo eso. Súper bien. Y Emilio Lovera, que si bien no es profesor de comedia, siempre que hay una iniciativa de formación de comedia, él echa una mano. Siempre apoya, ok. Sí, y eso es muy bonito de él porque estamos hablando que es como que Jerry Seinfeld venga y un día de una clase, una Que cosa es así. hermoso, hermoso. Sí, es hermoso. Entonces, esa es mi oncena de profesores de comedia. Sí, Está sí. chévere ese 11, oiga, qué chévere. De mis colegas, bueno, porque siento que a los... Anote a Gus Proal. Gus Proal le enseñó a Gus escribir Proal. a O'Farrill, a Vallarta, trabaja con Escamilla. No, imagínate. A Sofía, a todos, a Ricardo, a todos. Sí, Él es el sí. profe de escritura de todos los mexicanos. Bueno, y que se diga, porque también hay comediantes que han hecho labores docentes, Sí. que les han salido bien, pero quizás no se quieren dedicar a eso, porque Sí, lo sí, que sí. hizo Sofía en la cárcel, Sofía Niño de Sí, Rivera, sí, sí. oye, muy hermoso, ese trabajo fue hermoso y se merece estar en esta lista, pero creo que
ella no se ve dedicada Sí, sí, enseñando claro. siempre, pues Sí, sí, está sí. bien, ¿no? Ah, está súper bien. Rubén, un honor tenerlo acá. No, Aprendimos demasiado. No, Yo estoy gracias. seguro que la gente aprendió mucho. Una chimba aprender de comedia venezolana. Una chimba ver el contexto de la comedia en Latinoamérica, cómo se puede hacer, cómo se puede dar. Y muchas gracias por estar aquí. No, a ustedes, por favor, a tu equipo y nuevamente te felicito no solo por el éxito comercial de Boom, que está bien, o sea, chévere tener el dinero o lo que te genere, no sé, pero es lo que hace para que se mantenga la comedia y si uno quiere tener un Messi o un Ronaldo, tú tienes que tener a 1000 futbolistas en la cantera. Claro, Pues si tienes 5 futbolistas en la cantera, capaz no va a salir ninguno. es verdad. Entonces, bueno, chévere, pues, porque Boom está logrando eso. Gracias, Rubén. No, está bien. Suscríbanse.